algunas cuestiones que tienen que ver con epidemiología general, más aspectos que no son solo para la epidemiología de la boca, sino del organismo en general, y después voy a trabajar el tema de enfermedad periodontal desde el punto de vista epidemiológico. ¿Va? Son los dos temas. El primero va a ser muy cortito porque es como una introducción, eso no corresponde en un curso de grado abordarlo en profundidad, pero sí nos pareció el equipo docente, como justo estamos viviendo una pandemia, estamos atravesando una enfermedad infecciosa, tener algunos conceptos básicos y cómo enganchar eso de los tipos de enfermedades con los paradigmas que hemos venido viendo, que me tocó darles a mí, por ejemplo, de la determinación social de la salud, un poco tratar de ver si podemos hacer esa unión de alguna manera, y después sí dedicarnos a la parte de enfermedad periodontal. Yo creo que no vale la pena hacer un recreo porque el primer teórico es muy cortito, son 10 diapositivas, así que vamos a seguir de largo, ¿está? En total estaremos, más de una hora no vamos a estar, les prometo. ¿Está? Bueno, arrancamos entonces. Dale. Algo más que... Entonces vamos a poner la pantalla más grande. Ya puse a grabar. ¿Están viendo mi pantalla ahí ustedes? Sí. ¿Se ve? Sí. Sí. Está, perfecto. Acuérdense que cuando yo les pregunte algo, si alguno me hace el favor de contestar, les voy a agradecer mucho, porque si no parece que uno estuviera hablando, no sé, no se sabe si hay alguien detrás o no, así que les pido por favor que si pregunto algo, alguno se anime y participe. Y bueno, si no, nos vamos a arreglar. Entonces, como les decía, voy a abordar algunos elementos de epidemiología general y cómo se hace el abordaje epidemiológico de la salud oral. Y les puse salud oral entre comillas, porque vieron que en realidad separar salud oral de salud general es como una cosa que no tiene mucho sentido, lo hacemos para poder estudiar, pero en realidad la salud es una sola, no se puede hablar de la salud bucal. Uno puede identificar un proceso de caries en una pieza, pero en realidad eso forma parte de un individuo y es el individuo el que tiene el problema. Entonces, bueno, y las poblaciones en las cuales ese individuo está inserto. O sea que en realidad lo de separar el salud oral sería como algo más para estudiarlo y poder entenderlo nosotros así cuando estamos en un ámbito académico. Bueno, entonces, clásicamente cuando uno aborda las enfermedades desde el punto de vista epidemiológico, cuando yo digo abordar una patología desde el punto de vista epidemiológico, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Ustedes tienen idea de eso? ¿Vieron algo de eso? ¿Qué quiere decir abordar una enfermedad desde el punto de vista epidemiológico? ¿Qué les parece? ¿Tienen ese concepto? Porque si yo les digo, díganme cómo es la enfermedad periodontal desde el punto de vista clínico, ¿ustedes qué me dicen? Las manifestaciones clínicas de la misma. Por ejemplo, ¿a qué te referirías? Pérdida de inserción. Por ejemplo, pérdida de inserción. Periodontales. Ahí está. O sea, ustedes tienen claro cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad periodontal. Y si hablamos del abordaje epidemiológico, si yo le pongo este título, ¿qué esperan que se aborde? Se refiere a algo más global. Está bien. Por ejemplo, la prevalencia, incidencia de la enfermedad en la población. Bien, muy bien. O sea que... Frecuencia, la distribución. Perfecto, o sea que están como tratando de aterrizar el concepto de epidemiología a la enfermedad periodontal. Lo hicieron muy bien, o sea, vamos a hablar de poblaciones, vamos a hablar de prevalencia, incidencia y de cómo se distribuye la enfermedad en esas poblaciones. Perfecto. Eso es lo que vamos a tratar de ver, cómo sistematizamos el abordaje de la enfermedad periodontal dentro de un ratito y ahora en general de las enfermedades desde el punto de vista epidemiológico. Clásicamente se habla como de 3 maneras de abordar las enfermedades desde el punto de vista epidemiológico. Se habla de un perfil histórico que tiene que ver con analizar desde el punto de vista, a través del tiempo, cómo se fue considerando la enfermedad, cómo fue cambiando la forma de abordaje y cómo fue cambiando cómo se fue presentando en la humanidad. Y si ustedes creo que ya vieron caries, ¿no, Patricia? No vimos caries, empezábamos por contigo. No. Entonces, si no, pero conocen la presentación de la caries porque en segundo año algo creo que les dan en las enfermedades más prevalentes. Y ahí les habrán dicho que la caries dental no siempre se presentó igual en la humanidad, ustedes lo van a ver después, las caries que solían predominar eran otras, no las caries proximales ni oclusales, no las caries proximales, perdón, sino que lo que sucedía era que había como un desgastamiento global del aparato masticatorio, entonces los dientes se desgastaban antes, digamos, de que aparecieran las caries.
Y bueno, y así uno podría estudiar con diferentes patologías cómo fueron variando en el tiempo, y qué fue lo que pasó para que esas patologías variaran, porque en el caso de la caries dental, por ejemplo, la alimentación cambió radicalmente, ¿no? Con la revolución industrial, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí aparecen diferentes presentaciones de la caries dental vinculadas siempre directamente a la forma que vivían las personas en ese momento histórico. Después está el perfil internacional, que tiene que ver con las comparaciones que uno puede hacer entre países. Por ejemplo, el CPOD en Uruguay, el CPOD en Brasil, en Argentina, que son los vecinos, yo que sé, el CPOD en un país europeo, o la prevalencia en tal o cual. O sea, tiene que ver con comparar los diferentes países. Y a nivel nacional estaría el concepto de perfil, que en realidad, si yo pongo solo así perfil epidemiológico, no necesariamente tengo que hablar del perfil epidemiológico del doctor Breil, ese que vimos en la clase que tuvieron conmigo, porque perfil epidemiológico es simplemente las características que tiene esa enfermedad al interior de un país, en los diferentes grupos humanos. Y otra cosa que se suele hacer para estudiar las enfermedades desde el punto de vista epidemiológico es hablar de los dos grandes tipos de patologías que hay, que serían las enfermedades infecciosas, como está haciendo el COVID, por ejemplo, y las enfermedades crónicas no transmisibles, que son, por ejemplo, la diabetes, las cardiopatías, el cáncer, ¿no? Por lo menos intuitivamente uno sabe, cuando le hablan de no transmisibles, alguna vez tiene que haber sentido nombrar eso, ¿no? Vamos a ver qué quiere decir hablar de no transmisibles. Hay una perspectiva que es la perspectiva que tiene que ver con la clínica, que ustedes conocen bien, que es hablar de síntomas y signos. Entonces, desde ese punto de vista, en general las enfermedades crónicas son de larga duración y las agudas son de corta duración. Y la otra perspectiva sería más la patológica, o sea, el mecanismo etiopatológico, y ahí serían las infecciosas y las no infecciosas, digamos, ¿no? Entonces, en este cuadrito lo que tiene es un cuadro de doble entrada, donde si ustedes entran por acá, por las columnas, está la duración, que tendría que ver más con esa clasificación de la clínica, que las agudas son, digamos, en las que están todas en esta columna, serían las que duran menos cantidad de tiempo, las que aparecen en menos cantidad de tiempo, y las crónicas son las que tienen largo tiempo de latencia, que demoran bastante en hacerse evidentes, y duran un periodo largo en la vida, acompañan a las personas porque las tienen, no hay como una remisión de los síntomas. Y si entramos por acá al cuadro, entramos por la etiología, por las filas, las infecciosas las tendríamos en esta fila, y las no infecciosas en esta fila. Entonces, lo que hace el cuadro es clasificarlas de los dos puntos de vista. Las que están en azulcito serían las infecciosas agudas, por ejemplo el tétanos, la rabia, la difteria. Las que tenemos acá, que en verde, serían las no infecciosas, que le llamamos no transmisibles, y que son crónicas, de larga duración, como la diabetes, la enfermedad coronaria, cirrosis por alcohol y muchas más. Les marqué estas dos en colores porque son las que más se suelen estudiar. Las infecciosas suelen ser agudas, y las no infecciosas o las no transmisibles suelen ser crónicas, aunque algunas vieron que se escapan de esto. Hay algunas no transmisibles que no son crónicas, sino que son agudas, por ejemplo, envenenamiento por picadura de víbora, por ejemplo. Y hay algunas infecciosas que no son agudas, que son crónicas, por ejemplo, la tuberculosis, el mal de Chagas. ¿Hasta acá van entendiendo? Sí. Sí. O sea, se entendió que hay dos tipos de clasificación, una que tiene que ver con la perspectiva clínica y otra con la perspectiva patológica, y que uno puede cruzar ambas clasificaciones y aparece este cuadrito. Las no infecciosas, pongan acá, o anótense que son las no transmisibles, yo me olvidé de ponerles, a ver si capaz que ya les ponemos. Si puedo ponerles, a ver, ya se los pongo. Tenés que sacarlo del modo de presentación, si no, creo que no podés escribir. Ah, bueno, está. Entonces pónganlo ustedes, está por acá, le agregan, porque así no tengo que volver para atrás. Le agregan acá infecciosas no transmisibles, está para que se acuerden, yo me olvidé de ponérselos. No, aparte es una imagen, es más difícil. Bueno, pero ustedes le escriben ahí, ¿está? Sí. Para que se acuerden. Ellos Bueno, las enfermedades infecciosas y los patógenos pusimos acá, porque hay como alguna terminología que aparece cuando uno habla de enfermedad infecciosa. ¿Qué sería una enfermedad infecciosa? Cuando hay un agente etiológico vivo y transmisible.
Y algunos conceptos que aparecen sobre los agentes patógenos son la infectividad, que tiene que ver con la capacidad de penetrar en un organismo y reproducirse. Capaz que lo pueden pensar con respecto a la COVID, que vieron que es una de las cuestiones que se maneja. La patogenicidad, la capacidad de producir síntomas en el infectado, o sea, porque el agente puede entrar en el organismo, reproducirse y no producir síntomas en un periodo de tiempo. Pero después se hace patogénico, se habla de patogenicidad cuando produce síntomas en el infectado. Después es la virulencia, tiene que ver con la capacidad de producir casos fatales. Y la inmunogenicidad tiene que ver con la capacidad de inducir en la persona sobre la que se aloja la inmunidad. Después, hablando ya no tanto de la gente, sino de la enfermedad en sí misma, decimos que las enfermedades infecciosas tienen un periodo de incubación, que es el periodo en el cual no hay signos clínicos, un periodo de transmisibilidad, periodo en el cual el microorganismo se transmite de un infectado de un sujeto a otro. Y después aparece esto muy vinculado al tema nuestro de la determinación social, ¿no? Que está comprobado ya que la mayoría de las enfermedades infecciosas se asocian a la pobreza y a las desigualdades sociales, o sea, en realidad que hablamos de iniquidades, lo que ustedes deben haber manejado ya en el curso como inequidad. ¿Se acuerdan lo que era una inequidad? ¿Qué diferencia habría con una desigualdad? A ver, ya lo vieron esto, ¿no, Patricia? Y en el primer semestre, cuando vimos determinantes. A ver si se acuerdan algo. ¿Qué era una inequidad? Por ejemplo, a ver, yo les voy a dar dos ejemplos, ustedes me dicen qué es inequidad, qué es desigualdad. Por ejemplo, que las personas se enfermen diferentes según su sexo, no digo género, digo sexo nada más. Y que tengan enfermedades distintas según su sexo, y que las personas tengan diferente acceso a la atención odontológica. ¿Qué sería una desigualdad y qué sería una iniquidad? La atención odontológica sería una desigualdad, y el primer ejemplo sería una inequidad, ¿o no? A ver, ¿cuál era el primero que les dije? Lo de que por sexo se enferman de diferentes cosas, y la otra era ¿Para que... vos eso qué es? Para mí ¿Para eso vos sería una inequidad. Y lo de la ¿Por qué? y lo de... Para mí es al Se revés. confunde, pero el acceso diferente a la atención odontológica, no Capaz sería que como la sí, capaz que lo que los desigualdad. confunde a ustedes es que acá dice desigualdad social, ¿no? La desigualdad social es un sinónimo de inequidad, ¿no? Yo pregunté qué era una desigualdad. Si las enfermedades diferentes de acuerdo al sexo eran una desigualdad o una inequidad. Es una desigualdad. Es La una atención desigualdad, es porque diferente, sería una inequidad por ahí falta de está. equidad. Perfecto, entonces ¿dónde estaría? ¿Cuál sería la diferencia? Desde el punto de vista abstracto, ya si nos vamos del ejemplo, para explicarle a alguien qué es una inequidad. No sé si alguien habló, Y no es se algo entendió. que se puede evitar. Que se puede evitar y que se arma por la forma en que los seres humanos elegimos vivir, la formación económica social a la que pertenecemos. Que haya diferente acceso a la odontología no se explica por cómo nacen las personas, a diferencia del sexo, que nacemos varones y mujeres y después nos vamos haciendo o varones, mujeres, otras cosas que elijamos como nuestro género, ¿no? Pero entonces, algo tendría que, el concepto de desigualdad social tiene que ver con la estructura social o con la sociedad y la forma de vivir, digamos, ¿no? Para simplificarlo. Entonces, la mayoría de las enfermedades infecciosas se asocian a la pobreza y a las inequidades. Entonces el autor que yo consulté, que se llama Almeida Filo, que es brasilero, que es bastante conocido en el campo de la epidemiología, dice, bueno, para remover estas enfermedades entonces habría que acabar con las inequidades. Y bueno, ¿cómo acabamos con las inequidades? Que está mal escrito acá. Habría que cambiar la forma de vivir, bueno, no sería, pero sería la única forma. Entonces dice que la causalidad social, o sea, las causas que tienen que ver con la forma que elegimos los humanos para organizarnos y vivir de las enfermedades infecciosas, revela las limitaciones del modelo biomédico para explicarlos. O sea, que el modelo de que las enfermedades se producían por un agente infeccioso que entraba en el organismo y lo enfermaba, queda muy corta, muy escasa para poder entender cómo se producen las enfermedades infecciosas en los seres humanos, ¿verdad? Porque no alcanza a explicar cómo el microorganismo penetra en el organismo y cómo después se produce su reproducción. Eso es un aspecto,
pero el aspecto que tiene digamos, un poder explicativo mayor es por qué esa gente llega a ese individuo y no a otro, por qué llega, sobre todo no a ese individuo, sino a algunas poblaciones mayoritariamente que otras, porque hay enfermedades que se dan más en unas poblaciones que en otras. Ahí tenemos que empezar a entender cómo es la sociedad y cómo es el modo de vida de uno y otro grupo social. Entonces, por eso recordamos que elegimos el modelo de la determinación social que explica las enfermedades en las 3 dimensiones que habíamos visto, ¿se acuerdan? La general, la particular y la singular, debería decir acá, y las vinculamos al concepto de consumo simple que ustedes ya vieron también. ¿Se acuerdan que aquel consumo simple que tenía que ver con el acceso a bienes básicos de la sociedad, como la alimentación básica, la vivienda, la vestimenta, digamos, si uno tenía déficit en esas cuestiones básicas, era más fácil que se enfermara de estos problemas infecciosos. Bueno, recordar todo eso, entonces, no alcanza solo con clasificar y decir que hay enfermedades no transmisibles e infecciosas. Hay que también entender estos tipos de enfermedades, cómo se producen, en quiénes se producen y por qué se producen. Después tenemos las enfermedades no transmisibles, que son las que capaz que ustedes abordaron en la primera parte del curso cuando vieron indicadores epidemiológicos y vieron factores de riesgo, vieron de qué se morían los uruguayos, vieron cuáles eran los factores de riesgo que más se daban en la población uruguaya, aquello de falta de ejercicio físico, era ejercicio físico, consumo de alcohol, de tabaco, deben haber visto también alcohol, tabaco, ejercicio físico, me está quedando alguna en el tintero que no me doy cuenta ahora, pero saben a qué me refiero, o sea, las enfermedades no transmisibles son aquellas en las cuales empezamos a hablar de factores de riesgo. No se relacionan con la invasión al organismo por seres vivos, y la mayoría de ellas son, como vimos en el cuadrito anterior, son crónicas, o sea, son de larga duración. El tiempo de incubación está entre comillas, porque acá se llama de latencia, es bastante largo. Los efectos en las células, los efectos microcelulares se van acumulando lentamente a lo largo del tiempo, hasta que en la edad adulta, si uno no cambia el estilo de vida, no cambia de sociedad, se manifiestan. Pero tuvieron un periodo largo de latencia. No es posible encontrar su asociación con un solo agente causal, sino que se usa el término de riesgo para indicar una probabilidad de que algo ocurra en el tiempo. O sea, el riesgo, las enfermedades no transmisibles están vinculadas a los factores de riesgo, no a un único factor etiológico, un microorganismo. Se habla entonces de factores de exposición e individuos expuestos. ¿Expuestos a qué? A los factores de riesgo. ¿Y por qué no se habla de que por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la explosión de la bomba atómica en Hiroshima provocó una alta prevalencia de leucemia, pero no el 100% de la población japonesa que estaba en esa ciudad se enfermó de leucemia. Hubieron personas que no se enfermaron, justamente por eso, porque la posibilidad de enfermarse o no es el 100%, sino que depende de otra serie de factores, algunos individuales, otros del modo de vida, que se combinan para finalmente dar tal o cual patología. Por eso no se habla de que tal causa provoca tal patología, sino que hay una probabilidad que esto ocurra. Y aparece entonces el concepto de riesgo. Nos pasa algo similar con caries y enfermedad periodontal, ¿verdad? No alcanza con que haya Streptococcus mutans para que las personas tengan caries. Hay una porción de la población que no tiene caries, alguna porque tiene inmunidad natural, que esa es muy poquita, 2-3%, y después hay otro grupo que no se enferma porque hay diferentes cuestiones que se combinan en su estilo de vida y en su modo de vida y en la población a la que pertenecen para que no se enfermen. Lo mismo en la enfermedad periodontal. Y se llama exposición al contacto entre el individuo y las poblaciones con los factores de riesgo. Se habla de población expuesta, la que está expuesta, por ejemplo, al hábito de fumar, la que está expuesta al consumo de alcohol, y la población no expuesta sería la que no tiene la que no manifiesta, la que no tiene esos factores de riesgo. En estas enfermedades la susceptibilidad implica un gradiente de posibilidades, porque por ejemplo en las infecciosas uno podía ser, el individuo era susceptible o no susceptible, eran 2 posibilidades nada más. En cambio acá hay como un gradiente, es más o menos susceptible a tal patología, de acuerdo a cómo se combinen esos diferentes factores de riesgo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bien. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, y para ir redondeando, entonces, algo de lo que es un modelo sistémico, porque
En las enfermedades infecciosas, el modelo biológico unicausal que habla de una causa provoca una enfermedad, uno podría llegar a llevarlo si no entraba a ver las explicaciones de por qué ese agente causal llegaba a los individuos o a las poblaciones. Pero cuando nos referimos a enfermedades no transmisibles, ya el modelo unicausal no nos sirve para explicar, por eso aparecen otros modelos, como el sistémico. El sistémico es el modelo que ustedes conocen en el diagrama de Whitehead y Dahlgren, de los determinantes de la salud, ese que tenía todas las capas concéntricas como un arcoíris. Bueno, ese es un enfoque sistémico, porque ahí lo que se hace es hablar de un conjunto de elementos que son interdependientes, y el cambio de uno de esos elementos provoca cambios en los demás. Cuando uno habla de un sistema que incluye a los seres vivos, ahí nos referimos a ecosistemas. O sea, los sistemas humanos serían ecosistemas. Y esta teoría de sistemas explica mejor las enfermedades no transmisibles. Hablamos de un sistema epidemiológico cuando hablamos de un conjunto formado por agente patógeno, sujeto y ambiente. Ven que en este modelo, que aparece en la década del 30 aproximadamente, las primeras explicaciones sistémicas, y después se profundiza en la década del 50, aparece algo nuevo que es el ambiente, que hasta ahora parecía que estaba solo el sujeto y el agente y no había más nada en el mundo. Bueno, aparece el ambiente biológico, ambiente climático, ambiente de diferentes puntos de vista. Y entonces ese agente, ese sujeto y ese ambiente tienen una organización interna que regula las interacciones determinantes de la producción de la enfermedad, junto con los factores vinculados a cada integrante del sistema. Eso nos dice Almeida Filo en su texto. Y aparece entonces el ambiente como elemento a estudiar que interviene en la producción y el desarrollo de las enfermedades. Eso tiene que ver también cómo se aborda en la epidemiología el objeto de estudio. Al inicio había las corrientes que predominaban en aquellas que solamente abordaban el objeto de estudio, o sea, la enfermedad y el sujeto, y como que ahí se acababa toda la explicación. Entonces ahora aparece un tercer elemento que es el ambiente, y bueno, un ejemplo muy actual puede ser el uso de pesticidas en los cultivos, ¿no? Muchas veces se usan en forma exagerada, y a veces no se usan en forma exagerada, pero son tan dañinos que igual provocan, a través de los alimentos se van acumulando en los tejidos y provocan en diferentes etapas de la vida diferentes patologías. Entonces, sobre todo esto del abordaje epidemiológico de las enfermedades, su abordaje histórico, internacional, nacional, si son crónicas, si son transmisibles, desde qué modelo nos aproximamos a ellas, tenemos que decir que los modelos explicativos y los conceptos teóricos para explicar las enfermedades han cambiado a lo largo de la historia, adaptándose a las enfermedades que han ido acompañando a la humanidad y se han desarrollado en relación estrecha a los modos de vida y formaciones económico-sociales que el ser humano ha ido construyendo. En un mismo periodo histórico coexisten diferentes paradigmas explicativos. Por ejemplo, hoy tenemos el paradigma de los determinantes de la salud, de Whitehead, y el paradigma de la determinación social de Braille. O sea que en un mismo periodo histórico uno encuentra diferentes explicaciones para las manifestaciones de las enfermedades que acompañan a la humanidad. No hay una única explicación. Eso es un concepto importante que ustedes me gustaría que se lleven, ¿no? Hay un modelo que nosotros no hemos tratado hasta ahora, pero que se los menciono porque les puede ayudar a entender las enfermedades en sus pacientes y en las poblaciones, que es donde se empieza a dar primacía o se empieza a dar lugar a los aspectos psicológicos y culturales. Y entonces se habla de que el individuo, el ser humano, tiene cierta conciencia psicológica y corporal de lo que le pase, y eso influye sobre cómo se desarrolla su enfermedad. Y entonces aparecen tres conceptos, que el de enfermedad ustedes ya lo conocen, es el fisiopatológico. Otro concepto que es el padecimiento, que es cómo la persona subjetivamente vive la enfermedad, que viene del concepto inglés de illness. Y un tercer concepto que es el estado de disfunción social, que viene de un concepto inglés que se llama sickness. No hay una traducción para el idioma español, por eso es un estado de disfunción social, que quiere decir qué rol empieza a tener una persona que está enferma. Una persona que está enferma se comporta diferente en la sociedad, no va a trabajar, se queda en su casa, trae eso consecuencias desde el punto de vista social.
afecta, digamos, la producción, afecta la convivencia, o sea, la persona se comporta, tiene que ver con las acciones que desarrolla esa persona enferma en la sociedad. Esto fue muy bien estudiado por un señor, un sociólogo que se llama Parson, ¿no? El rol del enfermo. Pero me parece importante porque nosotros hasta ahora en el curso no habíamos traído esto de que hay un elemento que tiene que ver de cómo el individuo vive la enfermedad y cuál es el rol que desempeña ese individuo en la sociedad como enfermo. Y para terminar esta partecita, esta parte inicial que les decía, tratar de juntar aquello que vieron conmigo, que era el modelo de la determinación social. Ustedes capaz que están pensando, bueno, nos habló de diferentes modelos, ¿con cuál nos quedamos? Y bueno, se van a quedar con el que les parezca más adecuado y que les explica mejor la enfermedad. Nosotros en la cátedra nos quedamos con este de la determinación social de la salud, porque entendemos que es el que mejor explica. Entonces, presuponiendo que las enfermedades ocurren en múltiples dimensiones, o sea, dimensión individual, dimensión de los modos de vida, de los grupos, y dimensión de la sociedad, el abordaje epidemiológico, cualquiera sea el abordaje de cualquier paradigma, cada vez valoriza más los aspectos ecológicos, sociales y culturales de ese concepto propio de enfermedad. Y de ese complejo SIGN, que es enfermedad, padecimiento, se le agregan entonces los aspectos ecológicos, sociales y culturales, en cualquier paradigma, en la epidemiología en su conjunto hoy. El abordaje epidemiológico en cualquiera de las corrientes, en cualquiera de los paradigmas, permite la comprensión de los fenómenos de enfermedad en las poblaciones humanas más global, más allá de los agentes responsables de la causalidad individual, lo cual estudiamos en la clínica. Estos aspectos pueden considerarse de diferentes ópticas. Entonces, como les decía, la óptica que elegimos en la cátedra es esta de las 3 dimensiones del modelo de la determinación social y el perfil reproductivo, que yo les expliqué en otro teórico entero, porque esto nos permite explicar cualquier patología. Nosotros acá en la fisiopatología, en este nivel individual, que es el rectángulo más de abajo, estamos trabajando en una enfermedad infecciosa, una enfermedad no transmisible, cualquiera de ellas la podemos trabajar en este nivel. En el nivel de los modos de vida, trabajamos cualquiera de las patologías vinculadas a los modos de vivir de los grupos humanos, y en el nivel general trabajamos también cualquier patología, y después vemos qué pasa en su interrelación con la naturaleza. Vieron que este modelo, de alguna manera, como que abarca los otros que les vine mencionando, abarca el unicausal del agente patógeno, el de los sistemas, y el sociocultural, de alguna manera tiene en cuenta todos los aspectos, por eso es que lo elegimos con mejor capacidad explicativa. Entonces, para terminar esta parte, yo les hablé de que la epidemiología tradicional, que tiene un mayor nivel descriptivo, podríamos decir, hace un abordaje clásico en estos 3 perfiles, histórico, internacional y nacional, y especifica las enfermedades infecciosas y crónicas no transmisibles. Y si nosotros abordamos las enfermedades y la salud desde el punto de vista de la epidemiología crítica, que tiene para nosotros un mayor nivel explicativo, vamos a hablar de las 3 dimensiones, la general, la particular, la individual, del metabolismo con la naturaleza y del perfil epidemiológico. Y si quieren armarse este rompecabezas de la parte de la izquierda del diapositivo y de la parte de la derecha, tendrían que meter esto, de alguna manera, eso estaría contenido en esta gran explicación de las enfermedades. Yo no voy a profundizar en eso porque es una cosa que queda capaz que para que ustedes trabajen y piensen, y capaz que lo pueden pensar con sus docentes, pero yo les diría que esto, de alguna manera, esta explicación más global, abarca a estas de la epidemiología tradicional. Uno podría meter esto acá adentro. Pero eso queda para que ustedes lo piensen, ¿tá? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Sí, yo tengo una pregunta que me quedé pensando. Dale. En cuanto a los paradigmas, que vos dijiste que hay como una coexistencia y que hay más de una explicación como para un hecho. Ahí te referís a lo social, ¿no? Como que hay muchos modelos que pueden utilizarse y que... Bueno, lo que pasa que ahí, sí, ponele que yo me refiero más a lo social, pero en realidad Claro. los modelos de explicación de las enfermedades, nosotros estamos acostumbrados a separarlos en los aspectos biológicos, en los aspectos más sociales, en los aspectos psicológicos, pero en realidad cuando las poblaciones se enferman, las 3 cosas confluyen. No hay enfermedades que sean solo biológicas. Entonces cuando uno piensa en la enfermedad, que es una cuestión que nos cuesta, porque hemos aprendido desde pequeños a mirar la realidad fragmentada, estamos pensando, a ver, bueno, ¿cómo se da la caries dental? La profe me está diciendo que el estafilococo, yo no tengo que pensar que produce tal o cual proceso de degradación de los azúcares en ácidos, me está discutiendo eso la profe. No, la profe lo que está diciendo es que esa manifestación fisiológica, fisiopatológica,
es una parte de la enfermedad, porque el individuo que le pasa eso, además está sintiendo o está pensando que esa caries dental le produce dolor o le produce dificultad para relacionarse con los demás, está situado en un contexto de un trabajo que de repente no puede mantener porque está con dolor, o sea, que en el momento que vos abordás una patología no la estás abordando solo desde ese punto de vista. Entonces cuando vos me decís, me estás diferenciando solo desde el punto de vista social, tal vez sí, pero en realidad no, eso si tú querés separar los aspectos sociales. Claro, porque a mí me parece que pueden coexistir paradigmas en cuanto a lo social, pero en cuanto a lo biológico, que por ejemplo el año pasado lo vimos en operatoria, más bien cuando aparece un paradigma es como para refutar un paradigma anterior. Por ejemplo, antes estaba la teoría específica, no específica, y ahora, por ejemplo, se maneja la teoría ecológica. Que claro, que en cuanto a la evidencia científica no vas a hacer una remoción total de la caries, sabiendo que haciendo un buen sellado ya terminas con el problema. Y claro, está bien lo que decís, está bien, y eso tiene que ver también con el avance científico y con la tecnología que se pone en juego, ¿no? En el momento presente te permite otras cosas que antes no se podían estudiar. Desde ese punto de vista, sí, aunque a veces vos tenés más de una corriente, yo qué sé, mismo dentro de las explicaciones biológicas, a veces hay más de una explicación sobre una misma, la misma producción de una enfermedad. No se me ocurre ahora un ejemplo para traer, pero puede pasar que una misma patología, yo qué sé, en perio, por ejemplo, ahora creo que ustedes están con un modelo muy reciente que tiene que ver con los estadios de la enfermedad periodontal, no sé si les dieron el tema de los estadios. Sí. Bueno, pero eso no se maneja en todo el mundo igual todavía, o sea, ese trance entre el paradigma viejo y el paradigma nuevo a veces dura muchos años, entonces por eso a veces coexisten, y a veces se termina optando por el último, pero otras veces se vuelve a uno más anterior, o sea, no siempre es lineal eso de que el paradigma más nuevo desplaza al anterior. En general sí pasa así, como ustedes dicen, sí, pero o sea, muchas cuando veces... hay más evidencia, sí, a veces no. Claro, cuando hay más evidencia, y hay que ver a qué le llamas evidencia también, ¿no? ¿Cuáles son los estudios? Bueno, ya entramos en un capítulo más de qué se considera evidencia, pero si es así como tú decías, lo que me interesa rescatar de todo este diálogo, que me parece que está muy bueno, es recordar que cuando uno se refiere a la salud de las personas o a una enfermedad, tiene que abordarlo en su multidimensionalidad, o sea, que no es posible hablar solamente de la enfermedad periodontal desde el punto de vista biológico, porque no sucede así en la realidad. Nosotros lo separamos para poderlo estudiar, pero en realidad sucede todo junto. Eso era como... Sí, sí. Bien, ¿más o menos te quedó la explicación? Sí. ¿Te reís, sí o no? Sí, sí. Sí, o sea, si me decís, yo me estaba refiriendo más al abordaje epidemiológico que abarca los factores sociales. Claro. Pero no solamente sucede esto desde la perspectiva de digamos, lo que sería la dimensión social del problema. Sucede más desde ese punto de vista, porque además también las explicaciones de cómo se comportan las sociedades cambian mucho más lentamente que los descubrimientos biológicos, ¿no? Y la tecnología para abordar los problemas desde el punto de vista fisiopatológico. Bien. Bueno, cambiamos nos vamos a la enfermedad